Now recording. Muy buenas noches a todos. Un placer estar con todos ustedes aquí en este webinar y tener a nuestro amigo y colega Randy Kojima obviamente, con este webinar de topografía corneal, cortesía ahí a través de Spectrum International. Así que sin más preámbulo, le dejamos a Randy. Randy, good night. We're happy to have you here. So, with further ado, let's just start. Okay, sounds great. Well, thank you everybody for logging in. This session is about using topography for some things that you might not always think about. So trying to show you some maybe new things. Este webinar es para usar topografías en cosas que pensar como fuera de la caja, que no ustedes están acostumbrados a utilizar, cosas diferentes. Now, I really, like Dr. Edgar, I feel very passionate about having good capture. And I think this is something that I hope you won't mind if we talk a little bit about. Sure. Randy siempre hace hincapié en la importancia de tener unas capturas buenas al hacer topografía. One of the toughest patients that we image are the young kids. And of course, we're fitting more children today in contact lenses because of myopia control. Una de las capturas más difíciles que tenemos muchas veces es los niños pequeños y es algo que hemos estado haciendo más comúnmente en los últimos quizás años debido al control de la miopía. In this case, this is actually my daughter, and she was 9 at the time, 9 years old, and she's of Asian descent, so her fissure size is kind of small. En este caso, la captura es de la hija de Randy, 9 años en el momento de la captura, obviamente de raza asiática, y como pueden ver, la formita de los ojos es un poquito más estrechita y a veces se hace un poco difícil poder tomar la captura. So as you can imagine, if we were designing a lens for her, we can get good data across the horizontal meridian, but the vertical meridian will be difficult to determine the type of toricity or the type of landing, the type of depth that we need. Como ustedes pueden imaginar, cuando hacemos una captura, quizás la captura horizontal sea de fácil captura, sin embargo, el área vertical sea un poco más difícil. In this case, you can see the shadow from the lid and then the eyelash shadows coming down quite far on both sides. And the information at 12 o'clock and 6 o'clock is really cut off. Como pueden ver, en la parte superior tenemos las sombritas por el párpado superior, además de las sombras dadas por las pestañas, tanto en la parte superior como inferior. Y obviamente la captura en esa área pues, está un poco limitada. So using the Medmont composite is really helpful for this type of case, especially when we have a small fissure. Obviamente usando un topógrafo como el Medmont, sí podemos con el ojo compuesto sacar mucho provecho de cómo hacemos la captura. Each image is converted to a topography, and now the data is collected all the way to the limbus in every direction. Cada captura se convierte en una topografía y ahora podemos unir las capturas y entonces medir de limbo a limbo. So this gives us the opportunity to get all the data that we need right to the diameter of lens we're going to fit. And of course, in Ortho-K, these are bigger lenses. 10.6 is small, 11 millimeters is more average. Obviamente con una captura como esta tenemos la información completa de la córnea, de limbo a limbo, y entonces si adaptamos lentes como de Ortho-K en ojos pequeños con un milímetro 10.6 o un poco más grandes como 11.0, pues os hace falta toda esta información para poder hacer una adaptación adecuada. Dr. Edgar, there's so often we see maps that come in, they're shared on the International Orthokeratology Academy, or they come into the lab and they're a single capture. And if they have a Medmont, they really should use a composite capture. I wonder if you might share with the group just the value of using the composite, and how much more information it's going to give, and how worthwhile it is to do
for any patients that we're building a specialty contact lens. Would you mind sharing your thoughts on that topic? Sure. Randy nos comenta de que muchas veces en la Academia de Ortoca o en otros simposios y en otras actividades, muchas veces se recibe casos en los cuales hace un mapa de la córnea, ¿cierto? Y entonces vemos como en el primer mapa quizás hay áreas que no están totalmente mapeadas, sin embargo, cuando hacemos la captura compuesta, pues sí. Y obviamente, al tener toda esa data y esa información, pues nos abre a un mundo de posibilidades de cómo hacer una buena adaptación. Y de ahí la importancia de que si usted tiene un mapa como este o tiene un instrumento como este, lo importante es hacer capturas compuestas para tener toda esa información. Y eso, que en la captura del lado izquierdo, pues vemos que hay bastante información. Pero sin embargo, con un instrumento como este, podemos hacer la captura total del área hasta el limbo. Y como dicen, información es poder. Y si tenemos más información es más fácil, entonces poder trabajar o adaptar a estos tipos de pacientes. Now, another thing that we often take for granted is how important the anterior surface is to a patient's quality of vision. Una cosa que a veces no tomamos en consideración es cuán importante es la superficie anterior ocular, teniendo en cuenta la visión que eso nos puede proveer, una buena visión o una mala visión. I'm always interested when I look at the patient's topography, how smooth is the anterior surface? And the axial map gives us a really good understanding of the patient's visual potential. Randy nos comenta de que él siempre cuando usa el mapa axial, esto nos puede dar información de cuán suave o cuán simétrico es esa superficie y obviamente del potencial visual que nos puede proveer en ese caso específico, en ese paciente. You know, we might look at this eye and say, is this somebody who should be able to see 6/6? Or is this somebody that wouldn't be able to achieve the best level of visual acuity? Solamente mirar este mapa, nosotros pudiéramos pensar, dependiendo del mapa axial que tenemos, ¿esto es un paciente que puede ver 6 de 6 o 20 20? ¿O podrá ver menos dependiendo de esa calidad de ese mapa o de la calidad de la captura que tenemos? If we put the axis line in the vertical here, we can cut it right through the steep spot. But when you look at the profile, there's maybe a less than 2 diopter difference in power between the flattest point and the steepest point within a 5 millimeter pupil. Si utilizamos la línea de eje, como dice el axis line, esa línea blanca que ustedes tienen de arriba abajo, y la pasamos por el eje vertical, podemos ver cuánta diferencia hay entre la parte superior y la parte inferior. En este caso, quizás menos de 2 dioptrías. Si utilizamos la parte central, que es donde está la gráfica, la parte inferior, donde está el gris un poquito más oscuro, esa zona central, la diferencia entre la parte superior e inferior, quizás o 2 dioptrías un poco menos. It sounds like such a simple thing, but it really is such an important thing in that we can look at these topographies and determine, is this a patient that can probably be fit with conventional glasses and soft lenses, or do we need rigid lens optics? We can get a very quick analysis or screening of the patient's potential for supervision, essentially. Y parece algo relativamente sencillo, quizás mirar una topografía y a partir de eso decidir, ¿es este caso o este perfil topográfico corneal lo suficientemente bueno para adaptarlo en lentes de contacto blandos, en espejuelos, o hace falta un lente gas permeable para poder obtener un potencial de visión excelente, un 20/20? Y nada más de ver el mapa, podemos pensar y analizar si es posible una topografía. You know, in this patient's case, we see much more irregularity. Clearly, it's a keratoconic patient. But if we go from, say, this steepest point, it's 48 diopters down to maybe 40 diopters. So there's an 8 diopter change in the curvature between this steepest point and a 5 millimeter pupil on this side. Y en un caso como este, si hay, como pueden notar, hay más irregularidad,
si analizamos el punto más curvo, en la que estaba la parte inferior, como Randy les enseñó, versus la parte más, quizás más plana, la parte superior, comparado con el mapa como está acá, la diferencia es de 8 dioptrías versus 2 que era antes. Entonces, obviamente hay algo que está pasando acá y nos preguntamos cuál es la calidad de visión que puede obtener este paciente, ya sea con lentes de contacto, espejuelos o gas permeable. Of course, we could try this patient in conventional glasses. Maybe they just don't want to wear contact lenses. But we would know why that visual potential is not going to allow this patient to achieve 6/6 vision. We could try this patient in soft toric lenses. And if 20/30 is the best we can achieve, we can communicate to the patient that this is the best we can do with this type of correction. We might need a specialty contact lens to give you more. Obviamente, en un caso como este, donde hay tanta asimetría e irregularidad, quizás el paciente no quiere usar lentes de contacto y podemos adaptarlo con un espejuelo. Sabemos ya de antemano que no va a obtener una excelente agudeza visual. Quizás podremos adaptar un lente blando y obtener una agudeza visual 20-30 o 20-40, pero nada más por el mapa nos explica claramente el potencial de la visión que podemos obtener. Y esa información, hacérsela saber al paciente, dependiendo con qué lo adaptemos, es capaz de tener mejor visión o menos visión. El paciente decide, pero podemos explicarle, pues mira, con pero en un espejuelo la visión no puede ser tan buena por esta razón, y con un gas permeable, por ejemplo, corneal, pues sí puede ser buena por esta otra razón. Y el mapa nos da toda esa información. So just taking this axis line and rotating it around to the meridian of greatest change can give you some insight. Is it small, a diopter of difference within a 5 millimeter pupil? Is it 6 or 10 diopters of difference? It's a very easy and quick analysis that you can perform. Un análisis muy sencillo es cuando tenemos el topógrafo a la mano, esa línea, en la línea del eje que ustedes ven ahí, se puede rotar de un lado a otro. Y según se rota, usted puede ver la parte inferior donde está un poco más gris, y eso nos va a decir el cambio en dioptría a través de la pupila. Esa área gris que está inferior corresponde a la pupila. Sabemos que si el cambio dióptrico a nivel de realidad, por ejemplo, 5 milímetros es extremadamente alto, pues hay más irregularidad. Si son pocas las dioptrías, hay menos y por tanto mejor potencial de agudeza visual. Now, when you look at this topography, do you see anything unusual about this map? La pregunta es, cuando vemos esta topografía, ¿vemos algo raro en este mapa? We do see an kind of hourglass or figure eight astigmatism. We have a flat meridian, we have a steep meridian, 90 degrees separated, but this isn't the most usual looking cornea, especially around the periphery. Vemos en este caso, vemos los dos meridianos, el vertical quizás un poco, el que está marcando un poco más curvo, el horizontal quizás un poco más plano. Vemos que hay una diferencia de poder dióptrico de un meridiano a otro y de que tenemos un poco de astigmatismo en esa área. So, if we're trying to understand, is there any molding at work due to a contact lens? The axial map is not the best way to go. It's telling us something funny is happening here. The eye comes to a point here and it comes to a point in here, but it's not sensitive enough to tell us where molding might be existing. Si tenemos un mapa como este, que no es un mapa totalmente común, sabemos qué es lo que está pasando en esa área, pero quizás el mapa axial, que es el que tenemos acá, no es lo suficientemente sensitivo para poder decirnos a nosotros qué está sucediendo. Y entonces, pues hay que trabajar con los mapas. So while the axial is good for understanding vision, if we want to understand molding in the eye surface or any acute changes in the curvature, we really want to switch to another analysis. Y entonces, como nos comenta Randy, si queremos trabajar o verificar el poder que puede tener esa córnea para entender agudeza visual, pues podemos usar un mapa axial, pero si queremos quizás trabajar y verificar cambios minúsculos o cambios que hayan irregulares, quizás tenemos que cambiar de mapa para poder notar la diferencia.
So when we switch over to the tangential map, it becomes very obvious to see where the contact lens was landing down on the eye. These arcs right here, these rings, they're too symmetric to be nature. It has to be molding from a contact lens. Entonces vemos en este caso, este es exactamente el mismo ojo, la diferencia es que aquel era mapa axial, este mapa tangencial, y el mapa tangencial nos deja ver, como pueden ver ahí en el área amarilla, de que sí, definitivamente algo que está sucediendo es demasiado simétrico para hacer algo al azar. Algo está pasando. Estamos pensando en moldeo que un lente de contacto puede crear en esa superficie ocular, en este caso obviamente la córnea, ¿verdad? If we take this axis line again and cut it through this part of the eye, notice these little dips, and they're just so perfect. The eye is spherical, then it dips down, then it's spherical, then it dips down again. Not normal eye shape. So clearly we can see where the contact lens was putting its pressure on the eye. Y obviamente, como pueden ver aquí, esa es la parte buena de tener un topógrafo, que el topógrafo nos dice qué está sucediendo. Como pueden ver en el área inferior, vemos que hay dos pequeños valles, uno opuesto al otro, eso es superior e inferior, bastante claro en el centro, y esos dos pequeños valles donde hace presión el lente, y por eso la indentación. O sea que el mapa tangencial es capaz de decirnos a nosotros cambios pequeños, pero nos da la forma más real de lo que, o el perfil más real de lo que está sucediendo en ese caso, y podría ser un lente de contacto mordiendo la córnea. So this was a patient that wanted to do orthokeratology, but we can see that there's molding from the previous lens wear. We can't start ortho-K. We need this eye to take on its normal shape so that we can take better topographies and have a more accurate initial outcome. Entonces, vemos, esto es un paciente, quería hacer ortoca, hacemos los mapas, nos damos cuenta del moldeo que existe y obviamente un paciente con moldeo corneal, pues no podríamos empezar a trabajar ortoca hasta que esa córnea no llegue a su estado natural, o sea, que no esté moldeada por un lente de contacto. Imagine if this was a patient that was thinking about refractive surgery. Now is not the time to perform the surgery. We need to take this patient out of contact lens wear and allow the eye to take its normal prolate shape. Imagínense que usted es un paciente como este, con un moldeo corneal de ese tipo, que quiera ser candidato a cirugía refractiva, pues obviamente el mapa tangencial nos está diciendo, no, esto no es la forma normal, tenemos que esperar que ese moldeo se vaya y que adquiera la forma oblata, prolata normal de una córnea en un paciente. So, as a reminder, the axial is for vision. Anything that we want to understand about how the front of the eye will bend light in an appropriate or inappropriate manner, we look at the axial. If we want to understand shape or any kind of molding that might exist, we're going to use the tangential. Como repaso, debemos entender la topografía. Un mapa axial, estamos hablando de poder, nos va a dar información con respecto al poder que tiene la córnea en áreas en específicas y lo que podemos obtener de agudeza visual. Sin embargo, cuando hablamos de tangencial, no estamos hablando de poder, estamos hablando de la forma, una descripción mucho más específica de la forma corneal y por tanto, la data que nos da un mapa versus otro son diferentes. Importantes ambas, pero diferentes. Now, here in a patient who had just removed their corneal GP on the left, you can see this ring of blue that's probably the lens pressing on the eye and creating a compression ring all the way around. Podemos ver en la primera figura, al lado izquierdo, que es una topografía hecha post uso de un lente gas permeable. Como pueden ver, toda esa zona casi perfecta circular azul es donde hace presión el borde del lente gas permeable. After we allow this eye time to normalize, you see the shape change significantly. The curvature
change significantly. So it's really important if we're doing a new procedure like orthokeratology or refractive surgery or anything where we want to be highly accurate to a micron, it's important to allow the eye to normalize. Como pueden ver el lado derecho, una vez que no se usa más el lente, esperamos y le damos tiempo a la córnea para que se normalice, pues miren cómo cambia el perfil grandemente. De aquí la importancia de utilizar mapas como estos si vamos a hacer ortoca o el ejemplo que puso Randy de cirugía refractiva. Obviamente, esperar que se normalice. ¿Y cómo podemos saber esto? No hay otra manera que usar la topografía. Esto es imposible hacerlo con una lámpara de hendidura, por ejemplo. Now, this will sound crazy, but I was seeing two sisters for Ortho K, and they had been wearing it for about 20 years, and they were noticing that their driving at night was becoming more problematic. They had some aberrations, so they wanted to stay in Ortho K, but they wanted to try to reduce the aberrations. Randy nos está contando un ejemplo donde él tiene unas hermanas, básicamente 20 años usando ortoca, le iba muy bien, pero últimamente están notando como que un poquito de dificultad manejando de noche, unas aberraciones raras, y hacen la queja y Randy pues las está verificando. So we took them out of lenses and we started the process of normalization. And every month I would do another map and see if the eye had come back to a more prolate shape. And it was like 8 months for one sister and 11 months for the other sister before the eye looked like it was very close to normal again. En este caso, obviamente es un caso extremo, 20 años en ortoca, las hermanas. Randy nos comenta que haciendo topografías mes tras mes, tomó casi en una hermana básicamente 8 meses para la normalización y en otra hermana casi 11 meses para la normalización, a ver, una vez que la quitamos de lentes de ortoca. Pero entendamos que llevaban 20 años utilizando lentes de ortoca. There was a study out of Sydney, Australia, the University of New South Wales, and they looked at one of their researchers, one of their PhDs, that had been in Ortho K for many, many years. And she had wanted to go for refractive surgery. So before they could start, they wanted to make sure the eye completed its normalization. And if I remember correctly, it was 400 and maybe 30 days. It was 400 and something days before the eye had returned to normal. So it can take a long time with rigid contact lens wear and especially Ortho K for the eye to normalize again. Nos cuenta Randy que en la Universidad de South Wales en Australia, uno de los candidatos a PhD trabajando allá quería hacer cirugía refractiva, pero llevaba años utilizando lentes de ortoca. En el caso de ella, se hicieron las topografías para comparar y tardó casi 430 días en que se notaran una normalización quizás adecuada antes de hacer algún tipo de cirugía. Hey, now a question is with soft multifocals, and Dr. Edgar, please communicate this in a better way than I will. But when we see a soft multifocal wearer, there's very little we can do to figure out how to fix it. You know, we can look at the lens through the slit lamp. Is it centered? And then we can add plus and we can add minus, but we don't really know what to do when near or distance isn't working and when we add minus or add plus and it doesn't help. Soft multifocals can be tricky. That's all I'm getting at. Could you share your thoughts about soft multifocal fitting? Sure. Randy nos comenta, cuando adaptamos lentes de contacto blandos multifocales, obviamente ponemos el lente en ese paciente, vemos si hay centrado o no hay centrado, lo cual es muy importante. Analizamos la agudeza visual, subimos, si hay que hacer cambios en el poder, los hacemos, pero ¿cuánto podemos hacer? Es fácil hacerlo. Muchos pacientes obtienen buena agudeza visual, pues la experiencia de todo el mundo es que pues, no el 100% de estos pacientes ven perfecto.
¿cierto? Entonces la duda es cómo nosotros podemos ayudar o cómo podemos trabajar o mejorar estas adaptaciones con multifocal o qué parámetros entender para saber si es un buen candidato o no es un buen candidato. Y hacemos y trabajamos con el nomograma de las compañías y hay algunos truquitos que podemos utilizar, pero no es tan fácil muchas veces. Randy me dice que aborde un poco más y en mi caso yo le diría que adaptando lentes con lentes multifocales, yo le diría que uno de cada dos, quizás un 50% está totalmente feliz con el lente multifocal, ya, independientemente de la marca. Pero deberíamos poder mejorar ese porcentaje y lo discutimos con ustedes. So the topographer can actually play a big role in soft multifocal fitting because we can put the lens on eye, take topography over top to understand how much of my power is falling within the pupil. Is that power centered to the visual axis? There's a lot we can learn. Interesante, y Randy empezó cuando empezamos este webinar diciendo que quería entrar en cosas que comúnmente lo hacemos con un topógrafo para hacer adaptaciones a nuestros pacientes, y esto es un ejemplo, ¿verdad? Cómo trabajar con un lente de contacto multifocal en un paciente y cómo con una topografía poder quizás mejorar o saber lo que está sucediendo. Pues miren esta topografía, esto es una topografía, como puede ver, es un lente con ese poder y esa adición puesto en el ojo del paciente, se hace la topografía sobre el lente y esto nos puede decir esas zonas que, como pueden ver, se aprecian las zonas y si esas zonas están centradas con respecto a la pupila, si están descentradas, si para un lado o para otro. O sea que es un uso interesantísimo que podemos dar la topografía cuando adaptamos lentes multifocales. So here we can look at the cross section, and this dark gray area or darker gray area shows the minus, plus, minus, plus that exist in the distribution of power. And most of it is falling within the pupil, which is good. Interesantísimo. Y a veces eso, pues la córnea es transparente, el lente es transparente. ¿Cómo saber si esas zonas están cayendo centradas como deben ser? Pues fíjense, como pueden ver ahí, el área gris un poco más oscura equivale a la pupila. Y ustedes pueden ver cómo la línea sube y crea unos pequeños valles, unas pequeñas montañitas, y cada valle y montaña corresponde a cambios en poder. Y cómo ese cambio en poder se riega o cae en el área de la pupila. Si está centrado, pues entendemos que es bueno. Si estuviera descentrado, podría causar problemas en la agudeza visual del paciente. So we could use the tangential map again to be really sensitive about those zones where those zones are changing significantly on the front side of the lens. Y como pueden ver, podemos utilizar el mapa tangencial una vez más, que son mucho más específicos para notar los cambios en la zona, lejos y cerca, en un lente de contacto, en este caso blando multifocal. So the axial can give you some insight, and again, it's power. But the tangential is so good about finding changes in the surface that in the case of mapping over the top of soft multifocal lenses, the tangential is probably the best choice. Obviamente el axial, encima del lente de contacto, nos va a dar una idea de lo que estamos viendo, pero el tangencial, al ser mucho más específico, crea un mapa mucho mejor en términos de lo que está pasando, la localización y cómo se reparte esas áreas de poder en ese lente. Y obviamente con respecto a la pupila. So another consideration is, do the lenses position well to the line of sight? Otra interpretación interesante es, ¿se alinean esos lentes de contacto adecuadamente con respecto a la línea? El line of sight es la línea de visión. And here you can see in the middle of the graph, if I put the white line right through the horizontal meridian, 0.0 would be the visual axis. Como pueden ver, el área más gris es donde está básicamente la pupila. Como pueden ver, en el mismo centro, básicamente, donde dice 0.0 es el eje visual. And as you can tell from that red dot,
the optics of the lens are decentered, more temporal on this right eye. Como pueden ver claramente, el centro donde está 00, el eje visual, como pueden ver, hay unos pequeños valles y unas pequeñas montañitas a cada lado. Como pueden ver, hacia el lado temporal, la diferencia de un lado, de un pico a otro pico, no es exactamente igual. Esto indica que está descentrado el lente, temporal en este caso. So, if this patient was struggling with their quality of vision wearing soft multifocal lenses, we know why. That the lens is decentered in relationship to the visual axis or the line of sight. So, we are creating aberrations from having those optics shifted off of center. Mire qué interesante, con un topógrafo, donde usted puede crear un mapa como este, si ese paciente está teniendo problemas con uno o más diferentes tipos de lentes multifocales, el mero hecho de tener un mapa como este nos indica de que hay de esa descentración, y esa descentración puede causar obviamente aberraciones ópticas, las cuales pueden bajar la calidad visual de ese paciente y que el paciente no está trabajando bien con un lente, en este caso multifocal. Now, sometimes there's nothing we can do to bring the lens on center. The line of sight and the geometric axis of the eye are quite far separated. Muchas veces sucede de que el centro geométrico está bastante separado desde el eje visual, y esto es bastante común que suceda. Pero si la diferencia entre el eje geométrico y el eje visual es bastante diferente, causa problemas a la hora de usar, por ejemplo, un lente multifocal como esto, porque la óptica está desplazada y por tanto no va a ver bien el paciente. And this often happens with scleral lenses. They rarely center really well, and very few contact lenses center to the line of sight. Y esto es bastante común que suceda con lentes esclerales. Es bastante raro de que la óptica del lente quede perfectamente alineada con el eje visual del paciente. So, one of the things that we can do today that we couldn't do maybe 10 years ago was decenter the optics over the line of sight. But how much do we move the optics? Entonces, ustedes han oído quizás escuchar gente que dice de que una de las cosas que podemos hacer hoy día que antes no podíamos hacer era descentrar la óptica. Si vemos que el lente está descentrado y la óptica está descentrada y tenemos un mapa como este que nos indica, mira, sí, está descentrado, como pueden ver en la gráfica, pues podemos quizás corregir esa descentración. La pregunta es, ¿cuánto vamos a corregir? ¿Cuánta descentración existe y cuánto tengo que corregir? Now, if you're working with a soft lens, we could do topography over the soft. If we're working with rigid contact lenses, as long as the multifocality is on the front surface, then we could measure how much it's decentering. Si usamos lentes de contacto blandos multifocales, podemos hacer el mapa, obviamente, para notar la descentración. Y si usamos lentes esclerales y la multifocalidad está, obviamente, en la cara anterior del lente, es frontal, pues sí puede hacer topografía también y notar las diferentes áreas ópticas, tanto el centro óptico y cuánto está desplazado. Lo que queremos decir con esto es, en un lente escleral multifocal, el poder se pone en una zona óptica en la parte frontal del lente. Y entonces cuando usted hace una topografía, va a notar claramente la diferencia entre la área central, que pudiera ser de centro lejos, centro cerca, dependiendo del multifocal que usted utilice, pero se va a notar esa área. In this case, we've done topography over a scleral lens on eye, a scleral multifocal. And here in the center, where this white cross is right here, this is the line of sight. But the center of the multifocality is this hotspot right here. And the two don't line up. The line of sight is here, and the multifocality, the center of the optics of the lens, is down here. Miren qué interesante, nada más por este mapa. Tenemos la línea, el eje de la línea, vemos la crucecita blanca, ese es el line of sight, el eje visual. Sin embargo, el mismo mapa nos está dando un poco más abajo en rojo el centro
de la óptica de ese lente. Como pueden ver, hay una diferencia entre la línea, la crucecita blanca y ese área roja. Por tanto, el So centro óptico no está localizado con el centro visual del paciente. now with many designs today, we can decenter the optics so that the multifocality is right over the line of sight. Con muchos diseños hoy día, como ven acá, podemos descentrar la óptica de manera que sí, esté entonces esa óptica totalmente pareja con la línea visual del paciente. Now, what we need to do is use our topographer and map over top of the multifocal lens. Lo que tenemos que hacer sencillamente es hacer un mapa encima del lente de contacto del paciente. We're going to take the attribute called the contact lens displacement attribute, and we'll draw a circle around one of the zones of the lens. Y miren qué interesante. Los topógrafos Medmont tienen diferentes atributos. Atributos son diferentes mapas o diferentes cosas que podemos hacer. Un atributo, como pueden ver aquí, es la zona óptica y el desplazamiento de ese lente de contacto. Con el topógrafo Medmont, yo puedo crear, me voy a atributos, puedo ir a la página, puedo hacer un círculo como pueden ver acá, y ese círculo me va a decir la diferencia entre una cosa y la otra, y me está básicamente leyendo cuánta desplazamiento tiene el eje visual versus el centro óptico del lente. Now, here you can see Medmont has said that this circle, the center of this circle, is displaced 0.35 millimeters toward axis 223 degrees. So it's the center of the circle in relationship to the visual axis is 0.35 millimeters toward axis 223. ¿Qué nos está diciendo Medmont con este atributo? Como pueden ver ahí, el círculo blanco, como pueden ver ahí, está el círculo blanco, es la zona óptica del lente de contacto, ¿cierto? Vemos que no está perfectamente centrado con el círculo negro, que sería la pupila del paciente. Por tanto, está descentrado. ¿Qué nos dice Medmont? Nos va a decir, uno, cuánto es el desplazamiento de ese lente con respecto a la pupila, y como pueden ver ahí, 0.35 milímetros, que ya tenemos mucha información. Y lo otro que nos está diciendo es exactamente en qué grado. Como pueden ver ahí, estamos 90 arriba, 270 abajo, 180 cero, y es hacia 223. Se nos da hacia qué eje y cuánto, tanto en milímetros como el eje específicamente. Hasta eso es posible hacer con este tipo de herramientas. So in this case, we'd want to communicate to Spectrum International that we want to move the optics 180 degrees opposite to the position it's now in. So right now the lens is headed toward 223 degrees. We want to subtract 180 degrees and order a lens that has its optics moved toward axis 43 degrees. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si ya nosotros tenemos esta data y estamos claros con ella, o tenemos una buena captura, yo puedo decirle entonces a Spectrum, mire, yo tengo este lente, el paciente no está adecuado, ya yo sé que ya sé que el lente no está centrado, yo necesito mover tantos milímetros y hacia dónde. En este caso, 223 menos 180 hacen 43. O sea, vamos a moverlo hacia arriba, obviamente 223, totalmente contrario, hacia arriba, hacia 43, y por la cantidad que entendemos que en este caso es para centrar, lo que es 0.35, y eso debería poner la zona óptica lo más perfectamente posible sobre la pupila del paciente. So here you can see how the optics have been moved from where they started to now being much better centered over the visual axis. And that can reduce the aberrations that the patient experiences significantly and give us a much better hope of providing good multifocality to our presbyopes. Y es un ejemplo claro de cómo yo puedo, miren el lado izquierdo, cómo está descentrado inferotemporal en esa área, y ahora como lo moví más centrado y más hacia arriba,
para centrar mejor la óptica de ese lente. Es un ejemplo claro de cómo podemos utilizar la topografía para proveer mejor agudeza visual en pacientes con multifocales. Quizás en un lente blando sea muy difícil hacerlo por los parámetros, pero en un lente general tenemos infinidad de parámetros y sí podemos trabajarlo. Y la data, toda está dada por el topógrafo, en este caso con estos mapas. The smart lens scleral design will allow us to decenter the optics wherever we need them to go. So that's one option. And the smart lens can be made with a distance center or a near center multifocal, either one. Y para poner un ejemplo más específico, nuestro lente que es escleral, de nombre Smart Lens, es un lente donde usted puede desplazar la óptica o descentrarla. Y además de eso, usted puede escoger si quiere centro lejos o centro cerca. O sea, las herramientas las hay y los diseños los existen también para proveer a esos pacientes que quieren usar lentes esclerales multifocales una excelente agudeza visual. So we probably have a little bit of time for questions. I've got another 5 minutes. Edgar, if you want to address any questions that might come up. Sure, tenemos 5 minutitos para una que otra pregunta, pero me parece súper interesantísimo y le agradezco a Randy estos truquitos que nos ha dado porque es como utilizar topografía para otras cosas que quizás no le damos mucha importancia y que son extremadamente beneficiosas para todos ustedes. Y mire, mire, como estos ejemplos que están acá. They're asking us, Dr. Leonardo Africani from Colombia, are these attributes available in all versions of the Medmont? Ooh, that's a good question. I think that we at the at Pacific University asked Medmont to create the contact lens attribute in version 7. So certainly the Spectrum team can provide the attribute as an export file that you just import, and you can see if it'll work on version 6 or earlier. But I think it may only be a version 7 option. Sí, no estamos 100% seguros, pero podemos verificar. Obviamente, en las diferentes versiones hay diferentes atributos. Ahora, estos atributos últimos usualmente se hicieron disponibles en la versión 7. Entonces, lo que les recomendamos es, obviamente esto es fácil de hacer, busque su topógrafo Medmont, busque qué versión usted está trabajando, nos deja saber y dependiendo de esa información, nosotros podemos importarle a ustedes los diferentes atributos. Eso es posible. Si está corriendo una versión extremadamente vieja de un topógrafo que tiene 10 años, pues quizás no. Pero los topógrafos nuevos con versión 7 hacia arriba ya no debería haber problema ninguno y podemos importarle todos los atributos. Another question is, the Ortho-K designs the design of an ortho-K lens is fundamental in order to complete or to achieve this corneal molding. Do we have to take into consideration also the thickness and the material of the lens in order to achieve good corneal molding? Well, there's some designs that have been made quite thin in Ortho-K, and it seems to be working okay with thin lens designs, but I follow John Mountford, the guy who wrote the textbook on Ortho-K, and it's his feeling that the Ortho-K lens needs to be thicker rather than thinner. It needs to be rigid enough that during sleep, with the pulsing of the heart and the movement of the eye against the back of the tissue, is going to create the pump that gives us the Ortho-K effect. So he believes very strongly that the thickness of the lens is really important to create the best hydraulic force possible. Excelente pregunta del doctor Héctor Hugo y se las hago llegar en español. El doctor preguntaba de que además del diseño, que es fundamental para hacer el moldeamiento corneal en corto K, si también el espesor y el material eran importantes. Randy nos contesta de que aunque sí entiende que hay diseños bastante delgados que funcionan, él se deja llevar quizás, es de la vieja guardia con el doctor Montfort, que quizás uno de los pioneros en corto K de hace muchísimos años atrás, donde sí él decía de que entiende que es importante ese grosor corneal
pero ese grosor del lente para proveer un mejor efecto. O sea que Randy entiende, sí, hay diseños delgados que están funcionando, pero quizás un lente un poco más grueso funcione bastante mejor. ¿Okay? And the moon lens, as an example, is 0.22 thick, 0.22 millimeters thick, because we want it to be just a little bit more rigid than, say, if we made it the normal thickness for a plus 50 power, it would normally be thinner. Nadie nos comenta el lente Moonlens, que es el lente de orto que nosotros trabajamos, el grosor central es de 0.22 en un poder de más 0.50. Eh, Obviamente queremos un grosor un poco más grande para poder crear esa presión y crear esa presión hidráulica y se dé el fenómeno obvio de la orto-K. Quizás un lente blando pues no funciona tan bien. O se puede flexar y entonces no crea una superficie óptica perfecta. Así que yo estoy de acuerdo con él en ese sentido. Quizás un lente muy delgado no sería muy bueno. Is corneal hysteresis taken care in this type of fittings? Is it, I'm sorry, Corneal hysteresis. is it, Taking care whenever you do fittings for ortho-K, for example, do we have to take that into consideration, that specific measurement, corneal hysteresis? yeah, it's a great question. There's been some study done on the topic, but to my knowledge, I don't think it's been conclusive that we can rely on whether a cornea is going to change more or less or quicker or slower based on the hysteresis. So, yeah, that is a great question. I don't think we have the answers yet. El doctor Fabio Mar nos pregunta si la prueba de histéresis corneal se tiene en consideración para ese tipo de adaptaciones. También me comenta de que él no recuerda estudios conclusos con respecto a eso. Si se supone que como la prueba de histéresis corneal lo que hace es que me mide cuán moldeable es la córnea. No, Fabio, si me escribes el nombre del instrumento, se me olvidó ahora mismo el nombre del instrumento que hace esa medida para que tengan ustedes idea. Pero Randy me comenta de que estudios conclusos con respecto a eso que él no conoce. Dr. Edgar, you know that I'm up here in Canada. So as a Canadian, you have to skate and ski. And my son has his hockey game right now. So I don't think I can take more questions, but I'd be happy to answer together with you all the any other questions by email. So if there are more questions, we can just answer them this evening as they by email. So if that sounds good to you and the group, we could continue to have this discussion, but by Sure, email. perfect. We are done with the questions, so we're really happy that you were here with us. We are also grateful for your answer. So up to next time. Okay. Hasta la próxima, my friend. Dr. Edgar, thank you for such a great job. It's so easy to do this with you when I can share and you can expand on my thoughts. So thank you very much. And thank you to everybody, Spectrum International, and for everybody who attended. Thank you, Randy. Let us know who won. Okay, sounds good. Please share your closing with the group. Muchas gracias a todos y obviamente cualquier otra pregunta que tengan nos las pueden hacer llegar sin problema ninguno y buscamos la información y se las contestamos. Así que gracias a Randy por la información, gracias a todos por estar aquí esta noche y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Edgar. A Randy también muchísimas gracias. Y a todos por su asistencia. José, Me puso algo más. Fabio, ya que Fabio me contestó, el famoso ORA, sí, se me fue de momento, el Ocular Response Analyzer. Es la máquina que se usa para medir histéresis corneal. Interesante. Gracias por la pregunta, Fabio. Excelente pregunta. ¿Algo que nos quede de parte de la gente de Spectrum? Creo que no.
Excelente. tenemos. Buenas noches entonces. Buenas noches para todos. Feliz descanso. Gracias, doctor Dávila. Thank you, Randy. Buenas noches, hasta la próxima. Es rápido. La vida es